Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en la clase del género gráfico orden y ahora les voy a presentar cómo nos vamos a ir preparando para la confección del informe grafológico a través del subaspecto distribución. Recuerden que es uno de los subaspectos del género orden. Tenemos distribución de letras, palabras y líneas, disposición que tiene que ver con los márgenes y proporción vamos a ver solamente el punto de la I, ¿sí? Entonces, en una primera etapa en esta clase vamos a recorrer cómo ustedes van a proceder para la confección del informe desde la distribución de letras, palabras y líneas del subaspecto orden. Pues bien, comencemos. Ustedes van a tomar una hoja, como bien dice la diapositiva, nos vamos a preparar para confeccionar el informe, van a tomar una hoja lisa o una hoja de cuaderno, la van a dividir a esa hoja de cuaderno o pueden utilizar una carilla por cada área, eso es a comodidad de cada uno de ustedes, y vamos a tomar una hoja y vamos a dividir en área intelectual, área afectiva y área social, ¿sí? Bien. Entonces, para ir armando el informe, en un primer momento yo les he pasado a cada uno de ustedes la visión gestáltica, porque recuerden que ustedes todavía no tienen la madurez de conocimiento para hacer una visión gestáltica, dado a la complejidad que tiene de conocimientos que uno tiene que adquirir a través de la teoría de la grafología. Entonces los voy a remitir para que ustedes vean cómo hice yo el informe de cada uno de ustedes. Nos vamos a remitir a los 15 principios de Krepius-Yema en el apunte de historia en la página 42. Van a recorrer un poquito los puntos 2, 4, 5 y 15. Recuerden ustedes que cuando yo voy a hacer un informe grafológico y voy a hacer una visión gestáltica, yo tengo que tener en cuenta la teoría. Recuerden que la grafología va desde el método deductivo, es decir, de lo general a lo particular, y luego de lo particular termina a lo general con el informe grafológico, utilizando los dos métodos a través del proceso del sistema metodológico que nos legó Krepius-Yema. Entonces los remito a leer un poquito, a adentrarse un poquito en estos principios. Luego yo les expliqué en la clase anterior cómo íbamos a proceder con la medición altura-anchura de óvalos, ¿sí? Estas 4 clasificaciones, les repito, están en el cuadernillo de orden en la página 74-75. Y hoy vamos a ver la distribución de letras, palabras y líneas. Recuerden que siempre los tengo que ir guiando y tengo en un primer momento, tengo que ir acompañándolos en el proceso de las mediciones hasta que ustedes logren acomodar el ojo con la lupa, el papel milimetrado en la escritura que estamos analizando, que en este caso estamos analizando la escritura de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora. Vamos a suponer de que ustedes ya tienen los cuadritos confeccionados de altura-anchura. Vamos a suponer de que ustedes ya han pasado por el control por parte mía del alto y ancho de óvalos, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen los dos cuadritos, vamos a proceder al género gráfico orden, al subgénero distribución de letras, palabras y líneas, que en grafología también los mencionamos como los blancos menores. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tienen un ejemplo, tienen en la página 108 este ejemplo, disculpen que está borroso, pero bueno, cuando uno agranda una imagen, como me toca agrandarla a mí, a veces esa imagen está borrosa, pero ustedes la tienen muy clarito en el cuadernillo de orden. Fíjense, está marcado en este momento con un lápiz de color rojo, cómo van quedando, ¿sí?, los surcos en el papel cuando uno, digamos, vislumbra, ¿sí?, en un determinado momento. Uno debe saber observar en el papel. Ya después en algún momento les voy a mostrar cómo se observa rápidamente, ¿sí? Cómo colocamos la hoja y cómo observamos esos caminitos. Tenemos muchas características que tienen que ver con los blancos menores en el intertexto. Por ejemplo, cuchillos, chimeneas y bolsas son aquellas cuestiones angustiosas de la persona
que lo expresa inconscientemente a través de dejar estos caminos en blanco entre las palabras. Fíjense ustedes que en la parte donde dice cuchillos, yo tengo que tener un mínimo de 3 líneas, ¿sí? Para que esta cualidad y esta clasificación sea la adecuada. En el caso de la chimenea tengo mucho más de 3 renglones, tengo 7 renglones, ¿sí? En donde esa angustia que siente el escribiente es mucho mayor, ¿sí? Ya es una angustia, es dolorosa, es como que no puede dejar de pensar en eso todo el tiempo, aunque en el texto me diga que está feliz, ¿sí? Por eso se hace interesante que ustedes tengan estos contenidos, ¿sí? Y en el caso de las bolsas, bueno, ya ahí hay un poquito más de conflicto interno, que ya más de angustia ya pasa a ser una cuestión ya más con una sintomatología, digamos ya biológica, ya que altera el cuerpo, ¿sí? No nos olvidemos que una mala gestión de las emociones genera evidentemente cuestiones físicas. Y después tenemos fantasma superior, fantasma inferior. Recuerden que esto se toma en la primera carilla, por eso se hace necesario que ustedes tomen una carilla completa y después en una segunda hoja 3 o 4 renglones y la firma. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que en el fantasma superior estamos con la parte más consciente del escribiente, y el fantasma inferior estamos hablando de esos miedos que provoca el fantasma. Es un miedo al futuro, un miedo al porvenir, un miedo al mañana, pero con un tenor, en el caso del fantasma inferior, con un tenor muchísimo más inconsciente, que ustedes a lo mejor le van a preguntar al escribiente, ¿y pero qué miedos tenés? Y el escribiente te va a decir, no, yo no tengo miedo. Lo que pasa es que eso está subyaciendo, digamos, subyace en lo más inconsciente del individuo, que hasta que no lo haga consciente, evidentemente, él va a dar por sentado que este miedo no lo tiene. Bien, para comenzar con el subaspecto de distribución, es necesario que en primer momento te familiarices con los contenidos del cuadernillo, ya que los temas están repetidos en su contenido por varios autores fuente, y es necesario que interpretes bien los conceptos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo. El tema distribución, que es el que estamos viendo en este momento, es tratado en páginas 75, 76, 77 y 78 por José Javier Simón, que es uno de los grandes maestros actuales de la grafología, y el Centro de Formación en Técnicas de Evaluación Psicológica, que es el que yo tomé, digamos, después las profundizaciones, ¿sí?, de las especialidades de la grafología, en donde evidentemente también aportan datos, y también aporta un ejemplo de análisis entre palabras en la página 81, que está bueno que ustedes se detengan y tienen un ejemplo claro de márgenes, por ejemplo, ¿sí? Esto, el Centro de Formación ha trabajado márgenes, y yo se los puse como ejemplo, porque en realidad distribución y disposición, también disposición trabaja los blancos mayores. Ya en la clase que viene, Dios mediante, les voy a estar pasando la clase de márgenes. Y después, en el mismo cuadernillo, en la página 87, 88, 89 y 90, tienen el subaspecto distribución, tratado por Augusto Belz. Es decir, recuerden que yo les dije que esta bibliografía está sacado de los maestros de la grafología, y además, por supuesto, sin ninguna duda, tienen ustedes las clasificaciones de Crépioux-Gemma, que es el que nos heredó a nosotros toda esta metodología, que por supuesto es infaltable en los cuadernillos, al igual que también lo tienen a Clages, ¿sí? Pero el tratado específico de los módulos que les voy a presentar a continuación están en este cuadernillo, en las páginas mencionadas. Entonces yo les pido, por favor, familiarícense con el contenido, porque recuerden que no hay material grafológico en internet. Hay libros, por supuesto, que yo ya se los he pasado en PDF, hay libros completos, pero con el tratado específico de cómo medir y cómo realizar los módulos, los tienen ustedes en las siguientes diapositivas. Bien, vamos a comenzar con la distribución entre letras. El módulo del cuadernillo en cuestión que ustedes deben leer para interpretar, porque recuerden que yo les había comentado que en esta instancia vamos a hacer teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica, con lo cual si ustedes no hacen la ejercitación no vamos a poder avanzar óptimamente, y necesitamos a fin de este mes terminar con este módulo. Bien, el módulo normal de la distribución entre letras dice que para que un módulo sea normal,
en la distribución entre letras de una escritura debe tener el ancho del óvalo de la escritura analizada. Vemos el ejemplo que yo les traigo de la clase anterior, del ancho del óvalo. Habíamos dicho que más del 50% coincidente es de 2 milímetros. Entonces, la distancia que yo tengo que tener del blanco en el papel, por ejemplo, entre la B, la E, entre la E y la R, entre la R y la A, entre la A y la N y entre la N y la O, debe haber 2 milímetros. En ese blanco que existe entre las letras debe entrar 2 milímetros en el espacio en blanco. Si no entra 2 milímetros es porque es menor al módulo, y si es mayor a 2 milímetros es porque es mayor al módulo. Les sugiero por favor hacer la lectura, porque esto ahora ya lo vamos a complementar con la teoría y la práctica. Bien, ¿cuánta cantidad se toma? Se toman los mismos renglones que se midieron los óvalos. Si yo tomé 3 renglones que llegue a los 30 óvalos, esos 3 renglones debo medir y vamos a sacar un prorrateo después, pero esto es a medida que ustedes avancen en la práctica, para ver en la cantidad, ¿sí?, qué cantidad ustedes tienen menor al módulo, mayor al módulo o el módulo normal. La cantidad que prospere, esa es, que evidentemente siempre tiene que ser un 50%, ¿sí? Esa es, digamos, el parámetro que vamos a tomar, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito la psicología general del significado de las letras. Las letras del modelo calígrafo no son simples ocasiones para la proyección gráfica de determinadas características psicológicas, sino que son símbolos que expresan las relaciones interpersonales. Las letras son, además, unidades elementales que representan al yo y cuyo exponente típico es el óvalo, ¿sí? Luego, para el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, vamos a proceder a la escritura de las palabras. Entonces, la letra expresa la idea que el individuo tiene de sí y es producida por la convergencia de los aspectos dimensión, presión, forma e inclinación. Ustedes fíjense que cuando se aprontan a medir cada una de las letras que contienen óvalo en la escritura, estamos trabajando con el género dimensión, con la forma del movimiento de ese óvalo, y además debemos, digamos, inclinar el papel milimetrado porque tenemos en cuenta justamente la inclinación de la escritura analizada. Luego tenemos la distribución entre palabras. Entre las palabras debe haber un espacio en blanco del ancho de 2 óvalos de la escritura analizada. Esto se procede exactamente de la misma manera que yo procedí con la distribución entre letras. Se toman los mismos renglones en que se midieron los óvalos. Ejemplo, en una tarde de verano comencé, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos al cuadrito nuevamente, por eso este cuadrito es necesario que ustedes lo tengan ya, digamos, en lo que es la medición, con un control, porque deben ustedes saber medir muy bien este alto y ancho de óvalo, porque fíjense ustedes que si medimos mal, vamos digamos, a este error, lo vamos a llevar a, digamos, el subgénero distribución. Vamos a correr el riesgo de, si medimos mal, a hacer una mala evaluación, ¿sí?, del informe grafológico respecto a las medidas. Yo tomo mal las medidas, voy a arrastrar el error tomado al género distribución, que ustedes fíjense que es minucioso. Entonces, si yo tengo un ancho de 2 milímetros, el ancho es 2 veces 2 óvalos, entonces serían entre palabras, entre en y una, debe haber 4 milímetros, entre una y tarde, 4 milímetros, entre tarde y de, 4 milímetros, entre de y verano, 4 milímetros, entre verano y comencé, 4 milímetros. Ustedes van a ver que si esto no se cumple, puede que sea menor a 4 milímetros o mayor a 4 milímetros. Entonces van a poner un signo menos si es menor, un signo mayor o más si es mayor, y yo generalmente pongo la palabra n, ¿sí?, cuando es normal. Entonces después contamos las cantidades de menos, las cantidades más y las cantidades de n para hacer un prorrateo, que recuerden que tenemos que tener el 50% de esa clasificación de la grafometría que estamos llevando a cabo. Ahora bien, vamos a pasar a la psicología general del significado de las palabras.
En cuanto a las palabras, hay que considerar en un primer momento la agrupación de las letras, más o menos distantes entre sí, que ya lo venimos trabajando en la distribución entre letras, y luego tenemos la distancia entre palabras, que es la que estamos trabajando. Ahora bien, nos vamos a remitir a este concepto que es valeroso. Ustedes esta información la tienen en el cuadernillo y por eso se hace necesario que ustedes interpreten y vayan llevando a la práctica todo este material. Un conjunto de letras forma una totalidad orgánica que representa la personalidad. También las palabras representan un grupo de vínculos relacionados o un grupo de ideas que expresan tipos de razonamiento. Expresan la forma de relación del yo hacia el tú y la coherencia crítico-enjuiciadora, dice Marchesán en uno de sus apuntes. Las palabras, juntamente con espacios internos, representan la familia o el grupo más cercano o íntimo, ¿sí? Es necesario que sepan interpretar la psicología del significado de las palabras para luego hacer una buena interpretación grafológica. Ahora bien, les voy a explicar cómo se miden, ¿sí?, las líneas, el interlineado, en el espacio de la carilla del papel. En el interlineado debe haber un espacio en blanco de alto de 3 óvalos de la escritura analizada, y esta teoría la tomo de Augusto Wells en la página 89. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? En todas las líneas de la carilla de la escritura, porque acá vamos a trabajar con todas las líneas, a mano alzada voy a trazar, por ejemplo, la zona de la censura, ¿sí? La zona de la censura la voy a ir trabajando con una línea, por ejemplo, de color rojo. Recuerden siempre trabajar con los colores para tener una mejor visualización de los trazados, ¿sí? Y por otro lado vamos a trazar el umbral de la conciencia con el color, en este caso, un color turquesa, un color celestito, ¿sí? Entonces vamos a ir trazando. Y fíjense ustedes, el espacio que les queda, ya lo van a ver en la diapositiva que viene, tiene que ser 3 veces el óvalo de la escritura analizada, ¿sí? Yo generalmente lo tomo al comienzo, al medio y al final de la escritura, ¿sí? Y saco un prorrateo de cada una del espacio entre líneas para tomar una medida certera. Esto, hasta que ustedes no lo analicen y no lo pongan en práctica, no vamos a poder evacuar las dudas, porque recuerden que yo les dije, la grafología es netamente experimental y tenemos que ir trabajando sobre la marcha. Así que bueno, por favor les pido, tomen esta teoría, llévenla a la práctica para poder ir avanzando en lo que es la grafología en sí. Bien, entonces en la página 86 ustedes tienen la explicación de lo que es el umbral de la conciencia y la zona de la censura, muy bien explicado por Augusto Wells, ¿sí? Que es con la teoría que vamos a tomar. Hay otra teoría, si ustedes se adentran en la bibliografía se van a dar cuenta que hay otra teoría, pero bueno, a mí me gusta trabajar con lo que es más transparente y lo que es más verídico. En este caso, yo tengo entre la zona de la censura y el umbral de la conciencia, ahora les muestro la diapositiva, tengo perfectamente determinado. En este caso, no se olviden que es la computadora, es algo rígido, en la escritura varía esto, ¿sí? Entonces voy a tomar, evidentemente, como dice aquí, 3 veces el alto. Estamos trabajando con el cuadrito del alto. Entonces, en el alto yo voy a ver que tengo 6 milímetros, o debería tener. Puede ser que haya menos, puede ser que haya más, y esto recuerden tomarlo en todas las escrituras. Y vamos ahora a la psicología general del significado del escrito, es decir, de las líneas. ¿Qué significan las interlíneas? Las interlíneas, es decir, el blanco del papel que se deja entre línea y línea, representan los grupos más lejanos, como los contactos laborales, la sociedad. La línea formativa tiene como base el trazo que se desarrolla tridimensionalmente en el tiempo y en el espacio, concretándose en curvas y rectas, perfiles y plenos, óvalos y palotes, sin cuyos elementos no puede existir la escritura. Esto lo habíamos visto en la parte de semiótica y grafología, cuando estudiamos la parte de la historia, ¿sí? Y vimos la representación de lo que es el significado de las letras, ¿sí?
ustedes quieren un poquito recordar esto, se van a remitir al cuadernillo de historia. Y por último dice que la escritura constituye un todo y todo movimiento se impone finalmente como forma, y toda la forma tiene variables de repartición del espacio. Los tres componentes se penetran entre sí y se influencian mutuamente. ¿Qué quiere decir? Como yo les digo a ustedes, que la grafología estudia la forma del movimiento en el espacio gráfico. Por eso se dice que los tres componentes, forma, movimiento y espacio, penetran entre sí y se influencian mutuamente. Por favor, hagan la lectura de la página del cuadernillo. Nos vemos la próxima clase. Espero que puedan llevar todo esto a la práctica. Y recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me la pueden preguntar por medio del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.